¿qué quieres hacer con el canal? ¿Qué vas a decir? Eran tiempos, sobre todo cuando tú comenzaste, en que muchos venezolanos veían más para afuera que hacia adentro. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar y esto es A ver si nos entendemos. La idea es explorar distintos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Para el momento que estamos grabando este programa, yo vengo de hacer un recorrido por varias ciudades de Venezuela. Muchos venezolanos tenemos la pretensión de conocer el país o por lo menos intentar conversar con él. Y si hay alguien que pudiera de alguna manera representar o personificar lo que es Venezuela, es mi invitada el día de hoy, Valentina Quintero. Querida, qué placer y qué honor tener la oportunidad de conversar contigo hoy. Gracias, Álvaro. Gracias. Qué chévere que hayas andado por ahí. Sí, además me hacía una falta hacerlo. Yo tenía como 5 años que no giraba con mis conferencias y ahora lo acabamos de hacer. Y que yo estoy como todavía en shock con lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué te conseguiste? Mira, ya, qué interesante que ya me Te estás estoy haciendo la pregunta, me estás entrevistando entrevistando a mí. Pero la respuesta es que hay este espíritu de encender pequeñas luces en las diferentes regiones del país, cada quien desde lo que quiere hacer y desde su mayor compromiso con lo que el país representa, de alguna manera ha dado resultados más allá de las cosas que esperábamos o no. Es impresionante el espíritu indoblegable del venezolano. No sé si tú lo ves igual. Hay un cambio de actitud en los venezolanos. Y desde hace unos 2 años por acá decidimos que, bueno, lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo. Y es construir desde este momento. Con todas las dificultades, con todos los bemoles, pero hay que hacerlo. Y eso es lo que te consigues en Caracas, pero también te lo consigues cuando viajas al interior. Y es precisamente para contar esas historias que yo decido hacer mi canal. Porque durante más de 30 años yo me había ocupado de mostrar la geografía, el paisaje. Pero Álvaro, ahí nosotros no tenemos ningún mérito, porque esa es una creación de Dios. Y lo que nosotros hemos hecho, más bien, es destruir esa creación. Entonces, ¿qué pasa cuando la humanidad del venezolano actúa sobre esa creación? Cuando tú te consigues, y todo fue de verdad como una revelación. O sea, Ariana, mi hija, las hijas confrontan, permanentemente confrontan. Y cuando yo fui a hacer el canal, Ariana es, mamá, ¿qué quieres hacer con el canal? ¿Qué vas a decir? ¿Qué es lo...? Y, ¿sabes? Muy Ariana, además. Bueno, sí, la broma era así como tum, 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 tum. Y yo, que soy una torada, que ya había empezado a grabar, entonces me fui con aquella angustia de qué es lo que yo quería hacer. Y estábamos en las salinas de las Comaraguas. Y yo siempre había ido, eso es en Paraguaná, yo siempre había ido en la tarde, bellas, moradas, rosadas, azules. Pero llegué a las 5:30 de la mañana y estaba la gente sacando la sal. Y yo dije, esto es, porque es la humanidad. Y el paisaje es donde esas historias ocurren, ¿ok? Es la escenografía donde eso ocurre. Que además es una escenografía maravillosa y que conoces muy bien, ¿no? Entonces, ahora yo lo que quiero contar son estas historias de la gente y de paso mostramos esa escenografía que es el paisaje y también nos detenemos en ese paisaje, pero el peso lo tiene la gente, porque donde ha habido un cambio es en la gente. Totalmente. Ahora, es mucho el contenido que yo he consumido de entrevistas que tú has dado, que no son muchas tampoco las que brindas, pero aquellas que has hecho, las he visto, y noto esa propensión, esa necesidad y esa pasión por comunicar de una forma tan profunda que tú incluso has dicho que tu prioridad es tu trabajo.
Y yo soy amigo de tu hija, así que por su propia voz puedo saber que en verdad es así y que para ti siempre ha estado por encima de cualquier cosa esa pasión que tú sientes por contar Venezuela en diferentes etapas. Ha habido momentos en que era, digamos, los proyectos turísticos, las posaditas, los paisajes, y ahora estás interesada en contar historias. Pero además eres la hija del medio. Tienes 2 hermanos mayores y 2 hermanos menores. Entonces, yo me pregunto, y ya para ahondar un poco más en de dónde viene esa pasión de Valentina Quintero, ¿qué es lo que tú sientes que te motivó a ser una portavoz de historias, a ser una comunicadora, de que tus ideas o tu manera de ver el mundo tuviera esa repercusión que tiene? Mira, yo nunca he hecho nada porque yo lo haya planificado. Siempre habíamos viajado por Venezuela con mi papá. O sea, la familia, los 5 hermanos, mi papá y mi mamá. Era como normal. Y cuando a mí me llamaron para escribir el manual de ociosidades en la revista Feriado, que era la revista de los domingos del Nacional. Ya tú te habías graduado comunicadora y hasta Ya yo estaba graduada habías estudiado de fuera. comunicadora, había hecho un posgrado en Boston, yo me gradué en la Católica, yo me gradué, imagínate, en el 76. Y yo me fui para Boston en el 77 y regresé en el 81 con Ariana, que se vino con 3 meses de allá. Y cuando me llamaron para escribir el manual de ociosidades, esa era una columna que escribí ahí como entre todo el equipo de Feriado, y siempre lo que hacía era hablar de los sitios de Caracas. O sea, las películas, algún restaurante, alguna cosa así. Entonces yo dije, bueno, si este es un periódico nacional, deberíamos incluir el resto del país y no esa cosa tan, ¿sabes?, de los caraqueños. Claro. Y eso que yo soy caraqueña. Entonces yo empecé a hablar de otras cosas por todo el país, ¿sabes? De una señora que hacía empanadas en Cumaná, de una playa que estaba en Puerto La Cruz, de Margarita, de Mérida, de los sitios por donde yo viajaba siempre. Y 10 años después de escribir ese manual de ociosidades, los Oteiza en Cinesa le presentan un proyecto a Radio Caracas Televisión porque ellos querían hacer producción independiente. O sea, era más un proyecto de Cinesa en ese momento. No, era un proyecto de Cinesa, ¿sabes? Ellos llevaron un programa, un documental que habían hecho de San Martín. Y entonces Peter Botón, que era el dueño de Radio Caracas, les dijo que por qué no hacían algo de turismo en Venezuela y que por qué no me llamaban a mí, porque él me leía. Pero yo no lo conocía. ¿Tú para ese entonces no habías hecho televisión? No. Había hecho... Cuando yo trabajaba en la Biblioteca Nacional, en el Marieta Santana tenía un programa en la mañana. Y en la Biblioteca Nacional había un servicio que era el servicio... Primera vez que yo hablo de esto. Había un servicio de información a la comunidad. Que era que si tú, ¿sabes? Todo lo que tú quisieras saber, de dónde sacabas la cédula, cómo sacabas la partida de nacimiento, dónde podías conseguir libros, o sea, lo que es ahorita Google, claro, lo hacía el servicio de información a la comunidad. Así fuera solamente como de Venezuela, ¿no? Entonces, y había bibliotecas públicas en todo el país. Nosotros atendíamos todas esas bibliotecas públicas. Entonces yo tenía un segmento en el programa de Marieta Santana sobre ese servicio de información a la comunidad. Eso es lo que yo había hecho. Yo iba una vez a la semana. Y a veces... Era como una participación en un programa. Y a veces nos prestaban la móvil y entonces nosotros íbamos a algún sitio para hacer nuestro programa del servicio de información a la comunidad. Por eso es lo que había hecho. Y entonces, bueno, los Oteiza, que si eran mis amigos, me llamaron y me dijeron. Y entonces yo dije, bueno, vamos a presentar un proyecto. Y presentamos Bitácora en Radio Caracas. ¿Sabes? Se lo presentamos a Peter, creo que estaba Eladio Lares, Armando Enrique Guía, ¿sabes? Y dijimos que era lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, yo recuerdo clarito que casi era como debut y despedida porque la persona de publicidad, sabes que siempre la gente de publicidad en lo único que piensa es en, bueno, todo lo vamos a vender. ¿Cómo lo vendo? Claro. Sí. Entonces dijo, bueno, pero además ese programa no nos va a costar nada porque imagínate, se meten todos los hoteles y se hace por intercambio, no sé qué. Y yo, que era y sigo siendo súper radical con eso, yo dije, si eso es así, yo no lo voy a hacer. Porque eso no va a tener ninguna credibilidad. Nosotros vamos a hacer una guía sobre Venezuela. Entonces Peter Botón dijo, ella tiene razón. Entonces
¿sabes? Y lo hicimos como lo queríamos hacer. Y grabamos un piloto y nos fuimos al llano y fuimos a la costa, hicimos otras cosas en Caracas y ese fue el primer programa que grabamos y que además fue Carlos Oteiza y después no fue más nunca. Él era el productor, ¿sabes? Como productor general, el director general, ¿no? Y bueno, y salimos al aire. Y lo demás es historia. Y lo porque demás es historia, fueron tú puedes 15 decir que es un años. antes y un después de Bitácora en tu vida. Muérete. Fueron 15 años. Además, que, ¿sabes? Siempre hay esa historia que, bueno, yo conocí el país con Bitácora, no sé qué, pero es que yo también. Porque yo había viajado por Venezuela, había viajado mucho, pero nunca con ese rigor, nunca como una periodista para contarlo, sino para pasear. Bueno, vamos a hacer una pausa y en la próxima parte me gustaría que me cuentes qué te empezaste a encontrar que de alguna manera cambió tu vida. Más allá de la repercusión que tuvo Bitácora, Okay. que marcó la vida de los venezolanos en muchos aspectos, que nos permitió acercarnos o aproximarnos al país de otra manera. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué descubriste? Eso lo hablamos al regreso. Ya venimos con más de Valentina Quintero, a ver si nos entendemos. De vuelta con más del programa, esto es A ver si nos entendemos hoy con Valentina Quintero. Valentina, te preguntaba en el corte anterior, ¿qué es lo que cambió en ti al empezar a descubrir Venezuela? En el corte anterior nos contabas cómo se inició este camino, de alguna manera al azar, pero ¿qué es eso que tú empiezas a descubrir que te apasiona por hablar del país? Cuando empecé a viajar por Venezuela de esa manera y que además había como la responsabilidad de contarlo, tú dices, bueno, esto es lo único que yo voy a hacer de ahora en adelante. ¿Ves? Porque siempre era una novedad. Y además la gente que nos conseguíamos. Yo nunca había estado como en una siembra de zanahorias y que salieran los campesinos con los bueyes y nos llevaran las zanahorias a la orilla del camino. Nunca había llegado como directamente a la casa de un artesano, de una persona en Trujillo que estaba tallando y además era una cosa loquísima porque tenía una urna en su taller y contaba que bueno, que eso era para cuando él se muriera, tener ya su urna, pero si alguien se moría antes, pues él se la daba y se construía la otra. Recuerdo la primera vez que tuvimos como una experiencia de verdad de ir a un garcero. Y bueno, yo siempre había visto las garzas volando, pero nunca había visto el sitio donde anidaban las garzas. Y habernos acercado tanto a esa anidación de las garzas, caminando por una laguna con el agua que nos llegaba hasta la cintura y aquella cantidad de pichones tratando de volar y que nos explicaran esa manera en que, bueno, cuando es invierno el río crece y entonces los pichones se comen a las pirañas, pero después en verano, cuando el río baja, los pichones caen y las pirañas son quienes se las comen. Y entonces tú entiendes la naturaleza. Dígame, la primera vez que fuimos al delta del Orinoco, yo nunca había estado en el delta. Entonces fue muy emocionante aquella cantidad de caños, pero a la vez muy doloroso llegar a las comunidades. Que enfrentan enfermedades y cualquier tipo de dificultades aún ahora, ¿no? Pero era, dígame, cuando fuimos al Alto Orinoco, estuvimos 13 días en un barquito en el Alto Orinoco, navegando por el Caciquiare, por el Río Negro, llegamos hasta San Carlos de Río Negro, hasta el Punto Triple, y ¿sabes? Yo dije, verdaderamente nadie nace con sentido de arraigo. El sentido de arraigo se va formando y lo vas cultivando y lo vas regando. Yo dije, bueno, mi manera de cultivar el arraigo es con los viajes y con conocer Venezuela. Y eso no era una apuesta un poco temeraria, Valentina, porque eran tiempos, sobre todo cuando tú comenzaste, en que muchos venezolanos veían más para afuera que hacia adentro. Era como algo arriesgado y novedoso pensar hacer un programa sobre el turismo nacional. Incluso me atrevería a decir que había una valoración mayor de gente de cualquier parte del mundo sobre nuestros paisajes venezolanos que de los propios venezolanos. Eso es así. Pero mira, cuando vas a empezar a hacer un trabajo,
tienes que tener como unos objetivos bien claros. Y unos objetivos que son, no es que, bueno, que vas a hacer un programa de calidad, por supuesto, no sé qué tal, pero unos objetivos que son como mayores, ¿no? Y el mío, así, personal, siempre fue crear sentido de arraigo. Lograr que los venezolanos conozcan Venezuela para que la quieran, para que la defiendan, para que la protejan. Porque tú no puedes querer lo que no conoces. Entonces yo dije, ¿cómo nosotros vamos a lograr que los venezolanos viajen por Venezuela? Bueno, porque se las vamos a mostrar y les vamos a indicar que a todos estos sitios es muy fácil llegar. Y les vamos a decir, si tú vas a Trujillo, al páramo de Cabimbú, ahí hay una posada que se llama el Nidal de Nubes, donde te va a atender Marita junto a sus hijos, y ella te va a decir que tú puedes ir para San Lázaro, que puedes seguir hasta Niquitao, y todo lo que tú puedes hacer por allá. Y cuando llegues a Niquitao, allí va a haber otra posada. Y a todos esos sitios tú puedes llegar en carro. Entonces, y también la otra cosa, Álvaro, era que mi punto es, si yo podía llegar, que yo empecé a hacer bitácora a los 40 años. Entonces yo decía, yo no soy ninguna Yolimar, ninguna atleta, ¿entiendes? Yo soy una señora normal de 40 años que viajamos en un carro normal y llegamos a todas partes. Eso significa que cualquiera lo puede hacer. Entonces, ese era nuestro punto. Y te voy a decir, nosotros lo logramos porque la gente empezó a viajar por Venezuela. Mira, cuando nosotros empezamos a hacer bitácora, que fue en el año 94, eran poquísimas las posadas que había en Venezuela, pero poquísimas. Y ahorita aquí hay un sistema de posadas en todas partes de Venezuela. Además, en las ciudades también. O sea, ahora hay muchísima gente haciendo programas donde muestran Venezuela. Nosotros, después que empezamos a hacer bitácora, hicimos nuestra guía de Venezuela y se hicieron 8 ediciones de la guía de Venezuela. ¿Y tu página web? Y ahora está en mi página web. Claro. O sea que hay un auténtico interés por viajar por Venezuela y por conocerla. Y yo siento que eso tiene su origen en esa época, porque nunca se había hecho un programa así. Existía Expedición, pero Expedición era otra cosa. O los documentales de Maravén también, ese tipo de iniciativas. Claro, existían esas iniciativas, pero lo que pasaba con esas iniciativas era que tú lo veías y tú decías, qué bonito, pero nunca se te ocurría que tú podías agarrar para allá. Claro. Porque no te decían cómo lo ibas a hacer. No sabías cómo, claro. Entonces, ese fue como el mayor énfasis, ¿ves? Que nosotros pusimos en Bitácora. Yo dije, nosotros tenemos que ser una guía turística. Nosotros lo tenemos que decir a la gente qué carretera agarra, dónde duerme, dónde come, qué hace, qué visita, cómo lo hace, quién le sirve de guía. Entonces, eso marcó una diferencia. Entonces, claro, primero lo hicimos con Bitácora y después, al sacar el libro, que además, te voy a decir, la idea de hacer el libro no fue mía, para nada. Nosotros tuvimos como patrocinante principal en Bitácora a la División de Alimentos de Empresas Polar, que también eso fue tremendo empujón, porque nosotros empezamos a hacer Bitácora y teníamos 7 marcas de la División de Alimentos, porque ellos estaban con su campaña de lo nuestro es lo mejor. Y cuando nosotros fuimos a ofrecer el programa, era como mandado a hacer para ellos, parecía que lo hubiéramos diseñado para ellos. Entonces, Polar, la División de Alimentos, Alberto Borges, que era el gerente general, me dijo, Valen, tienes que hacer una guía. Y yo, ¿sabes? Olvídate, yo no tengo el orden para hacer eso, no sé qué. Y me dijo, yo te pongo al equipo de Polar para que te ayude. Entonces yo dije, bueno, ¡qué maravilla! La voy a tener que hacer. Bueno, es como que se empiezan a combinar factores alrededor de una idea porque además, hay una necesidad y un sentimiento. Pero ¿no? Álvaro, fue comiquísimo porque la primera guía que salió en el año 96, se vendía con una cesta básica de Polar. Se vendía en los automercados. ¡Qué maravilla! Y tú tenías que comprar un paquete de harina pan, un aceite, Primor, no sé qué, todo eso, y daba 100 bolívares más, 200 bolívares más, yo no me acuerdo, y te daban la guía. Pero además, qué manera tan interesante de hacer llegar la información a cualquier persona que vaya a un supermercado. Fue una locura. Además, que no tenía fotografías ni nada, eran unas ilustraciones que hizo Antonio José, mi hermano, y era con una espiral. Y fue bárbara la venta, pero bárbara. Y es más, la imprimió Polar.
O sea, todo lo hizo Polar. Qué Yo belleza. la escribí, pero ellos hicieron todo lo demás. Bueno, tengo que hacer otra pausa, Valentina, pero escuchando toda esta historia, me viene una pregunta que yo sé que la has contestado. Tienes una campaña que se llama Sembrada en Venezuela. Pero hemos vivido años tan difíciles. Yo tenía otra campaña que se llamaba Aquí no se habla mal de Venezuela. Y yo debo admitir que yo muchas veces me he preguntado si he estado en lo correcto, me lo he cuestionado. Yo quisiera saber si alguna vez te has cuestionado esas convicciones con el país. Ya venimos con más de Valentina Quintero a ver si nos entendemos. Continuamos con más, a ver si nos entendemos, hoy con Valentina Quintero. Valentina, te dejaba en el corte anterior una pregunta que mucha gente se ha hecho en estos años recientes. ¿Me voy o me quedo? ¿Alguna vez te has cuestionado el estar aquí o no? Más allá del amor que sentimos por el país, ¿te has hecho esa pregunta? No, nunca. Y te voy a decir, yo no soy de las que dice este es el mejor país del mundo, porque a mí eso me parece una loquetera. O sea, yo no conozco el mundo entero. Yo que sé cuál es el mejor país del mundo. Claro. Este es lo que es el mío. ¿Entiendes? Yo nací aquí. Yo he vivido siempre aquí. Y además yo siento que todo lo que yo soy se lo debo a Venezuela. Además a mí me importa, a mí me duele. Entonces yo nunca me he planteado estar en otro lado. La única vez que yo he vivido afuera fue cuando me fui a estudiar en Boston y fue con una beca Mariscal de Ayacucho. O sea, me la dio Venezuela, me la dio el gobierno. Claro. ¿Entiendes? Y claro, esa era una época en que a nadie se le ocurría quedarse por allí, porque este era un país donde tenías todas las oportunidades del mundo. ¿Entiendes? Además, cuando nosotros empezamos a hacer bitácora, cuando yo empecé a hacer la guía, cuando yo empecé a hacer todo ese trabajo, a mí de aquí no me sacaba nadie, después que yo había conocido Venezuela como la había conocido. Y bueno, y es así, ¿sabes? De aquí no me saca nadie, porque yo digo, bueno, ¿por qué me voy a ir yo, que la quiero bien, y que me importa, y que me duele, y que construyo, y que trabajo por ella? Que se vayan los ratas pelúas que la destruyen, no yo, ¿entiendes? Entonces, ¿sabes? Y eso que te voy a decir, yo entiendo perfectamente a la gente que ha salido del país. Afortunadamente, yo he tenido oportunidad de seguir haciendo mi trabajo. Y por supuesto, hubo una época en que todo fue muchísimo más boyante, y hubo unas épocas en que aquí todo fue muy difícil, y toda esa época que estuvimos en las marchas y cuando no se conseguía nada, todo eso es verdad. Pero yo prefiero padecerlo aquí que en otro lado. Y yo estoy completamente segura que en cualquier otra parte del mundo yo sería una tristeza ambulante, porque no pertenezco, porque no me importa. ¿Entiendes? O sea, yo me levanto en la mañana y yo todos los días tengo un proyecto para trabajar en función de Venezuela. Digo, ¿qué hago yo en otro país? ¿Me levanto a qué? O sea, ¿a dónde dirigiría yo toda mi energía, todas mis ganas de hacer? O sea, no me interesa. No me interesa. Entonces no ha habido ningún momento en que yo sienta eso. Pero pudiera ser una viajera del mundo, por ejemplo. Bueno, probablemente pudiera viajar por el mundo y mostrar otras cosas. O sea, Que de alguna manera lo has hecho. Yo quiero ahora, con mi canal, yo tengo un segmento que se llama Indetenibles, que son esos venezolanos que lo hacen muy bien y que siguen construyendo. Entonces yo estoy empezando con los indetenibles que estamos en Venezuela. Pero el plan es viajar y hacer los indetenibles que están en otros países del mundo. ¿Ves? Pero eso es lo que quiero mostrar. O sea, contar historias siempre de venezolanos. O sea, no me interesa. Y bueno, y mostraremos otra geografía porque su escenografía va a ser esa. ¿Ves? Pero siempre atado a la venezolanidad. Pero siempre atado a la venezolanidad. Porque, bueno, porque a mí me estremece y me conmueve la manera, o sea, la resistencia del venezolano. Es impresionante. O sea, esa cosa donde tú dices, estás en la peor situación, estás en la penuria mayor, y de todas maneras la gente lo sigue haciendo. Y cuando tú piensas en esos 6 millones de venezolanos que salieron del país y todo lo que han hecho en el mundo
y la manera como se han destacado en el mundo y cómo tuvieron que reinventarse, cómo tuvieron que rehacerse y cómo los venezolanos lograron hacer la industria petrolera en Calgary y hacer la industria petrolera en México y hacer la industria petrolera en Colombia. Y claro, da muchísimo dolor porque tú dices, esa fue una gente que formamos nosotros, Claro. que se formaron aquí con los recursos nuestros. Y podrían estar sirviendo al país. Y pudieran estar sirviendo al país, pero no los dejaron. ¿Entiendes? Esos 20.000 trabajadores de PDVSA que salieron, ellos por supuesto que hubieran querido quedarse aquí, pero no los dejaron quedarse aquí. Los votaron y nadie les podía dar trabajo aquí. Esa fue la primera gran diáspora que hubo. Esos 20.000 trabajadores de PDVSA. Antes la gente no se había ido tanto. Habían salido algunos, porque hubo mucha gente que lo vio desde el principio y dijo, esto no va para el baile. Hubo quienes no lo vieron, hubo quienes lo vieron, pero y prefirieron salir antes. Pero yo no, yo nunca me lo planteé. Y fíjate, tú me hablas de Ariana. Ariana es ciudadana americana. Sí. Ella nació en Boston. Y Ariana en ningún momento... Ahora vive Margarita vive deliciosamente. Margarita. Es más, o sea, se mudó de Caracas para Margarita. Sí. Y está feliz en Margarita. O sea, y bueno, y si Ariana hubiera decidido que se iba, bueno, nada, esa es su vida. Esa es ella. Pero ahora, es que no le interesa. Tú seguramente estás muy consciente de la voz referencial que tienes. Para muchos venezolanos, tanto en Venezuela como afuera, lo que dice Valentina Quintero de alguna manera expresa su propio sentido, su propia manera de pensar tarde o temprano acerca de lo que está sucediendo aquí. Yo te preguntaría, más allá de esa convicción, pero tú acabas de describir diferentes etapas de la historia de nuestro país, de las cosas que hemos pasado en estos tiempos. ¿Qué le podemos decir a alguien que está comenzando su vida apenas, en función de esta etapa que estamos viviendo en Venezuela, sobre la posibilidad o no de estar aquí? ¿Qué sería lo mejor? Cada historia es diferente y cada propósito es distinto. Pero desde la perspectiva de Valentina Quintero, ¿cuál sería la invitación, por ejemplo, a un chamo de 17, 18 años que está en pleno momento de tomar una decisión profesional y de vida y acerca de dónde apostar? Eso me lo contestas en la próxima parte. Ya venimos con más de Valentina Quintero, a ver si nos entendemos. Continuamos con más de Valentina Quintero en una apasionada conversación sobre Venezuela y dejaba al aire una pregunta que quizás como una voz referencial de lo que el país representa, que eres tú y todo lo que tú tienes que decir. ¿Qué le podemos decir a un joven que está tomando decisiones importantes en su vida acerca de dónde apostar? Si es en Venezuela el lugar para crecer, para tener oportunidades o no. ¿Qué le diría Valentina Quintero? Que en Venezuela todo está por hacerse. Y que haciéndolo bien, aún con las dificultades, le tendría que ir bien. Y yo lo veo te lo digo por las historias que yo consigo. Nosotros estuvimos hace como 2 meses en la mesa de Guanipa. Ahí hay un muchacho, él se llama Pablo Dalmazo. Pablo... su familia tenía un campamento en el Junquito que se llamaba La Encantada y ese campamento se los expropiaron y cuando se los expropiaron Pablo tenía unas colmenas con abejas y Pablo se fue para la mesa de Esnujaque a vivir en un contenedor porque él sabía que la mesa de Esnujaque era un buen sitio para tener abejas y allí él dijo, bueno, aquí es donde yo voy a tener mis abejas, aquí es donde voy a tener mis colmenas. Y empezó a comprar tierras que las estaban vendiendo muy baratas porque la gente se estaba yendo. Y dijo, las abejas necesitan bosques para poder tener unas floraciones que me permitan tener unas mieles uniflorales. Y Pablo ha sembrado 20 hectáreas de bosque. Es la única persona en Venezuela que tiene un trabajo industrializado de la miel. Le compra a apicultores por toda la zona. Y además empezó a cultivar también el merey, porque había muchísimo merey en la mesa de Guanipa, y llamó a un primo suyo que se acababa de graduar de ingeniero de producción en la Metropolitana, que tiene 25 años,
que estaba pensando en irse afuera y ahora ese primo está trabajando en el Merey y crearon una parte del Merey también para La Encantada y convencieron a los indígenas de allá, que son los Cariña, para que les vendieran toda su producción y además están tratando de convencerlos para que siembren Merey. Y es un merey extraordinario porque ellos ese merey lo trabajan artesanalmente. Las mujeres Cariña hacen una selección del merey, hicieron unas tostadoras, lo ponen a secar como se seca el café o como se seca el cacao y después lo meten en esas tostadoras y sale el merey y lo venden en todas partes. Y así como ellos ya tenían una muy buena distribución de su miel, entonces ahora esa misma distribución les sirvió para distribuir el merey. Después hay otro muchacho que trabajaba, esa historia le he contado mucho, que él trabajaba como banquero en los Estados Unidos. Lo estás sacando en tu canal de YouTube, de Exacto, hecho ya está. Sí, en la historia del cacay. Y se vino para acá y creó ese producto de una nuez que crece en calderas. El día que estábamos pasando, que fue lo del canal, hubo alguien que estaba allí que dijo, bueno, pero la gente del INSE ya había descubierto esa nuez. Bueno, sí, pero no hicieron el producto, ¿entiendes? Este supo de la nuez, hizo el producto, lo Claro. vende por Amazon y le va divinamente bien. Y saca el aceite y lo estamos usando todas las mujeres. Y yo tengo 2 años usándolo y no lo dejo jamás en la vida. Qué maravilla. Entonces, esas son historias en Acarigua, en plena pandemia. Hubo una pareja que resolvió montar una cría de cerdos y empezaron trayéndose a los padrotes y después se trajeron a las madres y ya tienen 6.000 cerdos. Y la idea es tener 12.000. Pero no solamente eso, sino que también hicieron una planta de alimentos. Y ya que tenían la planta de alimentos, porque tenían que alimentar a las búfalas y también tenían que alimentar a los cerdos, entonces vamos ahora a tener también corderos. Y bueno, y si nosotros hacemos team penning, que es un juego que se hace con los caballos, pues ¿por qué no hacemos unas caballerizas? Porque podemos alimentar también a los caballos. Entonces, y así van creciendo. Había un muchacho que empezó a hacer pan, también en Acarigua, porque él tiene un restaurante y no le gustaba ningún pan, y entonces empezó a hacer los panes, y cada vez hizo más panes y más panes. Entonces, cuando le dijo a su mamá que él quería hacer el pan, es una gente de Taiwán, y la mamá llegó y dijo, bueno, yo me voy a Taiwán un momentico para aprender a hacer pan. Y cuando llegó, entonces le dijo, bueno, esto necesito una harina italiana y una harina suiza y no sé qué. Y el hijo le dijo, aquí tenemos 2 tipos de harina, la bachaqueada y la regulada. O sea, con eso lo tienes que hacer. Hicieron un montón de pruebas y él ahora tiene sus panes en Farmatodo. Entonces, aquí hay tanto por hacerse. Hubo un muchacho en San Cristóbal que creó la Universidad del Pan y entonces ha dado montones de clases. Hubo otro que hizo una escuela de reciclaje. Entonces, son historias que te consigues por toda Venezuela. Entonces, a un muchacho de 17 años, ¿qué le diría yo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Hazlo. Hazlo. Que se puede. Porque, exacto, hazlo. Porque aquí, seguramente, eso todavía no se ha hecho. A mí me asombra que aquí en Caracas y en Venezuela en general, todo el mundo lo que haga sea exactamente lo mismo. Abrir un restaurante y abrir un bodegón. O sea, ¿por qué no se plantean otras posibilidades de negocio? A mí me parece que aquí todo el que se vaya para el campo, aún con lo difícil que es, le puede ir bien. O sea, yo creo que nosotros tendríamos aquí que empezar a sembrar cacao como locos. Entonces, una gente que tenga posibilidad de meterse en una plantación de cacao, que lo haga, porque nosotros estamos produciendo solamente 15 toneladas de cacao al año y nosotros tenemos el mejor cacao del mundo. Ahí ahorita en la Feria del Ron y el Cacao estaba un señor que estuvo preso, dijo, yo después de esto yo quiero hacer algo que sea permanente, algo que sea por mi país, y se fue para el Táchira y empezó comprando una finca de 25 hectáreas y ya va por 700 hectáreas convenciendo a un gentío de que siembren cacao, y además está sembrando puros cacaos originarios y él sabe que eso no le va a dar nada sino hasta dentro de 5 años, pero una gente que tiene 17, 18 años probablemente pueda esperar, ¿entiendes? Y pueda llegar y convencer a una gente para hacer eso. Yo estoy convencida de que el futuro, la construcción de Venezuela va a partir de la tierra, va a partir del turismo.
O sea, nosotros ya no somos un país petrolero. Y claro, seguiremos teniendo petróleo, pero PDVSA no existe. Y entonces, bueno, nada, también habrá que recuperar la industria petrolera porque eso también lo vamos a necesitar. Pero nosotros no podemos pensar que el fundamento para la riqueza venezolana puede ser la mina, a costa de la destrucción más absoluta. Y cuando te decía al principio que nosotros no teníamos ningún mérito en la naturaleza, nuestro único mérito ha sido destruirla. Entonces, ¿qué le diría yo a un muchacho que está pensando que si se va o se queda? Quédate, de verdad, y estudia las oportunidades, porque sobran las oportunidades. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que va a ser quizás mucho más complicado hacerlo aquí que en otra parte? Es probable. Pero este es tu país, esta es tu tierra. Mal que bien, tú vas a saber cómo se bate el cobre. Entonces, dale. Valentina, y tú nos has dado un montón de ejemplos de cosas que la gente ha hecho, aún en medio de un contexto que podemos estar de acuerdo en que ha sido muy hostil. No, absolutamente hostil. Pero además, pensaría, creo que estaríamos de acuerdo en que si las condiciones fueran otras, tal vez serían muchísimas más las oportunidades. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú hoy día, para el momento en que grabamos estas entrevistas, que sería el camino para lograr que esas oportunidades se terminen de dar? Porque hemos hecho muchas apuestas. Y hoy día esto se debate entre quien piensa que hay que cambiar a alguien, quien piensa que hay que cambiar algo, quien piensa que somos nosotros los que tenemos que seguir cambiando. Y como una opción también está una posible reconciliación o encuentro. ¿En qué línea estás tú? Me gustaría que me lo digas en la próxima parte. Ya venimos con más, a ver si nos entendemos. Continuamos con más del programa. Ha sido una conversación apasionante con nuestra querida Valentina Quintero. Y dejé una pregunta al aire que para muchos incluso es difícil de responder porque ponías muchísimos ejemplos de las cosas que han pasado en Venezuela para bien, de los emprendimientos que hay, de las apuestas que hacen muchos venezolanos. De hecho, comenzamos hablando un poco de eso el programa. Pero ¿qué pasaría si las condiciones fueran menos hostiles? ¿Y cómo podemos llegar a que esas condiciones estén mejores? Apostamos a que haya un cambio generacional, apostamos a una reconciliación. ¿Cuál es el camino que Valentina Quintero visualiza en esta etapa de la historia de Venezuela? Bueno, imagínate si nosotros estamos construyendo el país en la situación más hostil, que es como llevándole la contraria a la penuria. Imagínate si tuviéramos las condiciones adecuadas. Además, condiciones adecuadas que son como, bueno, que tengamos luz todo el tiempo. Claro. Que tengamos agua, que tengamos comunicación, que tengamos un poco más de seguridad jurídica, que sepamos a qué atenernos con las normas, ¿no? Imagínate lo que seríamos capaces de hacer. Ahora, nosotros en este momento estamos bastante mejor que hace 2 años. Seguimos en una condición económica que es una debacle. Ha habido un crecimiento de unos pocos puntos, pero por supuesto cuando lo comparas con lo que llegamos a tener, es nada. Sin embargo, ha habido un crecimiento. La inflación, finalmente, no estamos en una hiperinflación, sino en una inflación. Y eso ha permitido, o sea, la dolarización, o sea, que se sincerara el valor de la moneda, que se sincerara un poco la economía, ha sido beneficioso para todos. Pero nosotros no podemos convivir en una sociedad con una diferencia tan grande donde hay un porcentaje tan mínimo de la población que puede subsistir y que puede mantenerse y que puede vivir bien en estas condiciones. O sea, pero la gran mayoría de la población no lo puede hacer. Si hay algo que a mí me preocupa es la despolitización. Es el nulo interés hacia la política que hay en este momento. Si aquí se habla ahorita de quién pudiera ser un posible candidato, eso no es un tema que a nadie le interese. O sea, ¿sabes? Más bien, la gran mayoría, creo que en unas últimas encuestas que se hicieron, se hablaba de que alguien nuevo. Y tú dices, bueno, ¿cómo que alguien nuevo?
nosotros vamos a seguir pensando, o sea, como en alguien nuevo, como un Que aparece outsider, como que los outsider. resuelva, como un salvador, esa típica cosa paternalista, mesianista, de vamos a ver quién resuelve. Yo siento que nosotros hemos hecho la ciudadanía con nuestra actitud que tengan que cambiar, o sea, que cambien muchas cosas. Eh, en una, en otras, o sea, en otra época era impensable que aquí la gente hubiera podido montar todos los negocios que se han montado ahorita. Mm. ¿Entiendes? Es verdad que hay una cantidad de negocios que sabemos que han sido con dinero mal habido, pero también hay una cantidad de negocios que se han montado porque la gente ha decidido invertir aquí. Apostar a Venezuela. ¿Entiendes? Apostar a Venezuela porque, por lo mismo, porque aquí todo está por hacerse. Entonces, además, ahora ya la gente sabe que puede fijar unos precios y que esos precios van a durar. ¿Entiendes? O sea, bueno, incluso en términos del turismo, los posaderos pueden poner un precio y lo pueden mantener. Y no es una cosa que va a tener que cambiar a cada rato. Lo mismo, pues, en todos los establecimientos hay más o menos unas normas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir ejerciendo esa presión para ir consiguiendo bueno, que esa economía se vaya activando. O sea, yo creo que hay que hacer presión para que aquí se den préstamos. Y se den préstamos, y bueno, y si esos préstamos tienen que ser en dólares, pues que sean en dólares. Pero la banca tiene que empezar a dar préstamos para que la gente, para que otras personas tengan acceso también al dinero para poder emprender y para poder montar negocios y para poder hacer sus cosas. Es como de abajo hacia arriba, ¿no? Exacto. Lo que yo creo es que esto se está dando así, de abajo hacia arriba, y que se ha ido ejerciendo esa presión. Fíjate, antes aquí no se podía volar para ninguna parte. Digo, los vuelos internos, Sí. y cómo se han ido abriendo vuelos a todas partes porque ha ido surgiendo esa necesidad y la gente puede pagar esos pasajes y las líneas aéreas están poniendo unos precios en sus pasajes que bueno, que a lo mejor hay mucha gente que no los puede comprar, pero es que esos tienen que ser los precios porque si no esa línea aérea no se puede mantener. Y fíjate que aquí no estaba llegando ningún carro y ahora están llegando los carros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aspiramos? Que otra vez se vuelva a ensamblar aquí. Es verdad que muchísimas de esas importaciones de todos los rubros han hecho que los productos nacionales estén en una enorme desventaja, porque lo que dicen todos los productores agrícolas, o sea, ellos tienen que comprar todos los fertilizantes y todas las cosas Toda que la tienen que materia comprar, prima toda para la materia producir. prima la tienen que comprar a unos precios altísimos, mientras que muchísimas de estas cosas que se importan, sencillamente se importan y no pagan ningún impuesto, porque ha habido una apertura a las importaciones loca. ¿Entiendes? Donde todo el mundo se lo trae así, pero Sí. pero yo sí creo que aquí se han dado una cantidad de cambios y que han tenido que ver con la presión de la gente para que eso se dé. Pero me preocupa lo de la despolitización y creo que nosotros tenemos que seguir convencidos de una participación política. Creo que los partidos políticos tienen que existir, que son ellos los que tienen que hacer una revisión, que aquí nosotros tenemos que seguir confiando en las elecciones, tenemos que seguir confiando en el voto, tenemos que participar y bueno, y tenemos que buscar el candidato que tengamos que buscar, pero debe venir de los partidos políticos, pues no un loco por ahí que se aparezca. Y para tener esa Venezuela, porque es evidente con todo el análisis que tú has hecho que coincidimos en que ha venido cambiando algo y quizás no tanto alguien, sino algo, ¿no? Producto de la presión que ha ejercido la gente o la decisión de la gente de hacer las cosas. Exacto. ¿Con quién o hasta qué punto estarías dispuesta tú, Valentina Quintero, a darte la mano con alguien en función de tener el país que todos merecemos y aspiramos? Nosotros podemos darnos la mano, pero lo que nosotros no podemos es, tiene que haber justicia. Aquí no puede haber un perdón universal. Aquí tiene que haber justicia. Y esa justicia tiene que pasar por la ley. Tiene que haber justicia. Quien ha cometido delitos tiene que pagar por esos delitos. Y no es que nosotros, en aras de que, ay, sí, todos nos queremos y vamos a vivir en paz, vamos a hacer borrón y cuenta nueva.
Eso tampoco puede ser. O sea, aquí tiene que haber justicia. Y después de esa justicia, entonces nosotros podemos seguir adelante. Pero no sin justicia. Comenzaste esta entrevista diciendo que si hay cosas que han venido mejorando producto de la presión de los venezolanos y de nuestra convicción de seguir adelante. Y eso quizás pudiera considerarse una suerte de luz al final del túnel. Pero ¿tú crees que vamos a llegar a esa luz y que lo vas a poder contar como lo has hecho en estos años? Yo no sé si yo voy a vivir para ver esa reconstrucción de Venezuela. Pero ese no es mi mayor pendiente. Mi mayor pendiente es trabajar por esa construcción. Porque si no lo veo yo espero que lo viva mi hija y que lo disfrute mi nieto. Y nosotros no trabajamos para nosotros. Nosotros trabajamos por un bien común, porque esa es la ciudadanía, es construir el país para todo el mundo. Entonces, no hay un solo día de mi vida en que yo no trabaje por la construcción de ese país al que yo aspiro para mi nieto. Gracias, Valentina, por acompañarme. Un gran placer conversar contigo. Chévere. Siempre un gusto. Encantadísimo. Muchísimas gracias. Valentina Quintero con nosotros. A ver si nos entendemos. Gracias. Sí.